Bueno, y recién justamente desde el móvil escuchábamos en esta entrevista a Marcelo Abdala hablar de muchas de las problemáticas que está trayendo la pandemia. Alguna de las que tal vez sea menos visibilizada o de la que hablemos menos es cómo está afectando la salud mental de los uruguayos. Primero y en principal, creo que no es posible hablar de todos los uruguayos, sino que uno imagina que por edades, por diferentes franjas etarias e inclusive socioeconómicas, debe haber afectaciones completamente distintas. Obviamente que para hablar de esto vamos a estar con un especialista a quien habitualmente convocamos y que en este caso tengo entendido estará próximamente en la comisión que entiende en el Parlamento sobre las consecuencias que está trayendo el coronavirus en nuestro país, y nos referimos al psicólogo Roberto Balaguer. Primero, los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento, Roberto, por estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Humberto? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Sí, es verdad, el martes fuimos invitados junto a los colegas Virginia Rial y Alejandro de Barbieri, una invitación de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y de la comisión que entiende en el Senado las consecuencias de la pandemia, a de alguna forma poner foco sobre la cuestión de la salud mental, ¿no? Es decir, ponerle un poquito de luz a esto, que quizás, como tú bien decías en la introducción, ha sido una temática que, si bien mucha gente y muchos colectivos y muchas personas lo mencionan, quizás no tenga el foco suficiente como para darle el estatus que tiene, la magnitud, ¿no? Durante y sobre todo después a posteriori, cuando esto finalmente termine. Y es posible, Roberto, que en lo que yo comentaba también haya notorias diferencias en cómo afecta a unos y cómo afecta a otros, ya sea por una cuestión de edad, de género, de situaciones socioeconómicas. Totalmente, totalmente. Para empezar, tú tenés una primera línea divisoria entre aquellos que han sufrido una pérdida y aquellos que no, ¿no? Esa es una primera línea divisoria. Una pérdida a nivel, digamos, de duelo familiar por enfermedad, pero también aquellos que han perdido de repente su actividad laboral. O sea, que su vida se desmanteló, se desestructuró de un día para el otro, vino un tsunami pandémico que echó por tierra todo lo construido de repente en muchos años. Entonces, ahí vos necesitas, digamos, herramientas, darle a estas personas herramientas para poder ser lo más resilientes posible, poder rearmarse, ¿verdad? Poder encontrar formas nuevas de reconvertirse, de hacer algo en pos, digamos, de poder volver a un estatus anterior. Algunos lo logran, algunos no. Después tenés las distintas edades y las distintas familias, ¿verdad?, que a muchos los agarró en situación complicada, ¿verdad?, y algunos pudieron realmente rearmarse y otros tuvieron que hacer una multitarea. Las mujeres fueron mucho más complicadas en ese sentido, porque tuvieron que ser madres, muchas veces ama de casa, maestras, profesoras, y no están formadas para eso, ¿verdad? Entonces la multitarea fue algo que también, ese es un factor leve. Cuando tú hablas de las primeras cosas, de las primeras pérdidas familiar, laboral, estás hablando realmente de una situación que es muy, muy complicada y que ameritaría por lo pronto un diagnóstico más claro, ¿no? Un diagnóstico que nos permitiera, bueno, saber estas poblaciones, ¿no? Poblaciones que ya eran vulnerables por distintos factores previos, que se han vulnerabilizado más. Situaciones que tenían previo bastante, de repente, violencia, que se han vuelto mucho más complejas. Entonces, hay que ir como diagramando un mapa, haciendo un mapa del territorio para poder dar, digamos, nuevas herramientas frente a un contexto que es distinto, ¿no? Que no es el mismo habitual. Por eso debemos, frente a un contexto nuevo, también tener herramientas que sean distintas, que permitan operar en esta nueva realidad. Y por otro lado, también tenés, como todo efecto paradojal, muchas personas, muchas familias que se han visto fortalecidas, ¿no? Increíblemente y paradojalmente han tenido mucho más tiempo de convivencia, los más pequeños sobre todo, han tenido mucho más tiempo de repente con sus padres, con sus madres, mucho más tiempo de calidad, siempre en el entendido de aquellos casos, ¿verdad?, que no han tenido estas pérdidas que yo mencionaba al comienzo. Entonces, como siempre, ¿no? Como tú bien decías, no hay una sola pandemia,
hay tantas pandemias como familias, como niveles, como organizaciones, como instituciones, y eso a nivel familiar. Y si tú lo agregás a esto la dimensión, digamos, laboral, también tenés como en muchos casos las propias organizaciones pudieron rearmarse y la actividad laboral, digamos, tuvo cierta continuidad, y en otros casos realmente fue o ha sido o sigue siendo, digamos, bastante caótico y bastante estresante. Y una tercera línea para agregarte es la actividad que se desarrolla. El año pasado, la primera semana, por ejemplo, de la pandemia, toda la gente de la educación, toda la gente de la tecnología, los famosos soportes de IT, tuvieron, digamos, un nivel de estrés brutal. Los médicos al comienzo tenían una angustia muy expectante. Este año 2021 para todo digamos, la gente que trabaja en la salud ha sido de un nivel brutal, que según la bibliografía de otros países, digamos, que ya, digamos, película que ya vimos, ¿no?, en Europa o en Canadá en otro momento con pandemias anteriores, hay un efecto postraumático que también debiera tratarse. Entonces tenés niveles atencionales de primer nivel, atención primaria, preventiva, de recuperación, y tenés también niveles de atención secundaria, de forma tal de poder mitigar lo más posible los efectos que tiene todo esto. Ahí está, Roberto, buenos días. Justamente te quería preguntar... Buen día, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Adelantabas, bueno, qué herramientas, ¿no? Nueva situación, nuevas herramientas. Tú ahora, en el final de esta respuesta, adelantabas un poco. El país, el Estado, las instituciones deberán reforzar la oferta, digamos, de atención en salud mental en este contexto. Yo creo que sí, así como yo pensaba un poco pensando en esta actividad del martes próximo, ¿no? Así como en un momento, digamos, nosotros, digamos, el país, el gobierno, el Estado dispuso que frente a esta situación pandémica había un hospital que era el Español, que se iba, digamos, a dedicar por entero al COVID, porque había una situación extra. Simbólicamente, de alguna forma, deberíamos también empezar a pensar que las instituciones de salud, las instituciones educativas, todas las empresas deberían empezar a pensar, ¿verdad?, en distintos tipos de recursos, de herramientas, de espacios, digamos, de manera tal de mitigar el impacto. Porque, digamos, porque también entendamos, ¿no?, que muchas veces se planteó la pandemia en términos de salud, salud física, ¿no?, o salud económica. Bueno, la salud mental está entre medio de eso, o pongámoslo donde ustedes quieran, pero digamos, afectada a una, se afectan las otras dos, y se empiezan círculos que pueden ser círculos viciosos, ¿no?, o círculos virtuosos que permitan, digamos, nuevos aprendizajes y salidas fortalecidos. Por eso es tan importante, digamos, sobre todo hacer foco, es decir, esto pasa, no es solo en algunas personas, sino que esto nos ha afectado a todos, y nos ha afectado quiere decir que nos han modificado, y que la resultante va a depender de qué hagamos con eso. Es decir, no hay una cosa lineal que hay un efecto pandémico y entonces esto pasa, esto y esto. No, sabemos que algunas situaciones se repiten, pero hay otras, digamos, que la resultante final va a depender de qué hagamos con eso. Ahora, Roberto, hay temas puntuales que por lo que uno ha visto, por lo menos en las comunicaciones que los televidentes muchas veces tienen que ver, realizan con nosotros, que tienen que ver con pérdidas, como la que tú dijiste, ya las detallaste, la pérdida de repente de alguien cercano, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo por el tema de la pandemia, las pérdidas que tienen que ver en lo laboral y por ende en una estructura económica. Tú hablaste perfectamente de algo que es como que se derrumba el mundo al que tú ya estabas acostumbrado y era tu modo de vida, pero está el otro derrumbe, el que se ha generado por las separaciones de muchas parejas, a veces por temas preexistentes que se agudizaron y a veces por temas que surgieron a partir de la pandemia con las separaciones de familias. Frente a eso, la pandemia también nos está ofreciendo a quienes podemos estar pasando por esa situación con la no presencialidad en la consulta con el profesional que puede ayudarnos en un momento de depresión, de angustia, de no comprender por qué lo que tuve hasta hace 24 horas ahora no lo tengo. Entonces, como que hay una doble situación de peligro, la de quien se transforma en paciente y que hasta hace 24 horas no lo sabía, pero que no puede obtener
la ayuda o el consejo médico adecuado, porque sabemos que este contacto, sea vía Zoom o vía telefónica, para ustedes los profesionales no es lo mismo para ver qué está pasando con esa persona. Sí, Humberto, ¿sabes qué? Aún así, el escenario peor es la soledad, ¿no? Y la sensación de soledad, la sensación de estar solo con eso, ¿no? Entonces, realmente entre eso y la presencialidad, la virtualidad se ubica muchísimo más cercano a la presencialidad. Es decir, hay herramientas que, además, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando de repente, generalmente en actividades, el mutualismo y la atención en general está pensando en actividades siempre de forma individual. Bueno, quizás debemos reformatear eso y decir, acá estamos hablando de mucha gente que está en situación y quizás un grupo de ayuda, ¿no? Un grupo de contención, de soporte, puede tener un inmenso valor. Es decir, acá hay que ser creativos. Frente a nuevas situaciones, de vuelta, tiene que haber nuevas herramientas. Entonces, seguramente, si tú abrís ese tipo de consultas, vas a juntar a distintas personas, quizás con diferentes perfiles, diferentes procedencias, pero que tengan puntos en común, que tú puedas juntarlas virtualmente, ¿verdad? Y lograr espacios que tengan un impacto psicoterapéutico, ¿no? Muy, muy grande. Por eso, lo que es, primero lo importante es hacer foco, es decir, acá podemos potencialmente tener y sabemos que vamos a tener algunos problemas. Bueno, ¿qué herramientas utilizábamos antes? Estas y estas. Algunas de estas no las tenemos. ¿Cómo podemos paliarlas? ¿No? Podemos paliarlas con situaciones, digamos, de contacto virtual, de armado de grupos de sostén, de grupos de apoyo, que en estas situaciones funcionan muy bien, porque, digamos, no te olvides que cuando uno siente que no es solo uno el que está en esta situación, eso ya de por sí es psicoterapéutico. El gran problema hoy del aislamiento, que yo me siento solo, quiero consultar y llamo y me dicen que no me van a atender porque no están haciendo la presencialidad. Pero eso es porque lo estamos pensando con el viejo esquema. Si lo pensamos con nuevos esquemas de atención, donde yo sé que tengo una lista de... Me llaman 200 personas. Bueno, yo puedo armar 10 grupos, puedo armar 20 grupos, lo que sea, y puedo darle un soporte y puedo hacer una especie de triage, valga el término, digamos, de esta manera, ¿verdad? Mucho más colectiva, mucho más solidaria, y ya estoy empezando a atender. Después veré, digamos, cómo le voy dando curso a estas situaciones, pero... De vuelta, también en términos laborales hubo gente que se pudo reconvertir porque fue creativa, porque dijo, bueno, yo lo que venía haciendo hace 10, 15 o 30 años funcionó bárbaro, pero no puedo seguir nostálgico de lo que ya no está. Esto vino y cambió. Entonces, estas son las nuevas cartas que tengo, con estas cartas tengo que jugar. Y un poco eso es lo que, digamos, nosotros deberíamos, me parece, hacer, ¿no? Es decir, con estas nuevas cartas que tenemos, que están dadas, que ya vinieron y no las elegimos, pero son las que tenemos que ver cómo hacemos para jugarlas. Bien, Roberto, tenemos que cerrar, pero Lorena tenía una última pregunta. No, ya sí, en el final, ¿qué están encontrando ustedes? ¿Qué afectaciones concretas están encontrando ustedes en el trabajo en este tiempo? Tú mencionabas muy concretamente ahora posibles herramientas. Bueno, ¿qué digamos, factor común ya están viendo? Y bueno, hay el tema del aislamiento, de la soledad, ¿no? En distintos grupos etarios, de los mayores, que empieza a afectar también cognitivamente, empieza a afectar la salud, en los niños y adolescentes que pierden su relación, digamos, con los compañeros en etapas que son importantes, de muchas madres que se sienten absolutamente desbordadas por la multitarea, ¿no? Ese es un grupo que, digamos, que es de los que ha sufrido más y lo ha sufrido constantemente, ¿no? Pensemos, una mamá común, cualquiera, de cualquier nivel socioeconómico, ¿verdad? Que tenga hijos de 7, 9, 10 años, y que tenga que convivir con sus tareas habituales, más de repente tareas laborales, tratando de hacerlas virtualmente, más los niños en la casa, ¿no? Hay un nivel de sobrecarga y de tensión donde no hay válvulas de escape, ¿no? Donde no hay distintas situaciones. Ofrecer esas válvulas de escape, que las empresas, que las organizaciones, que las instituciones ofrezcan ese aire, ¿no? Si tengo que elegir una palabra, te diría como, bueno, ese aire que permite justamente descomprimir. La convivencia
convivencia 24/7, ¿verdad?, genera niveles de tensión que en algunos casos donde ya había una preexistencia de repente de tendencia a la impulsividad, a la violencia, eso se incrementa, ¿no? Donde hay mayor depresión también. Es como que todo lo que estaba, digamos, puede subirse un escaloncito más en términos de salud mental, para bien y para mal. Claro. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre. Un abrazo a la distancia. Igualmente para los dos. Que pasen muy bien.